nada más así con su mano en alto, los que por primera vez están escuchando un mensaje de la palabra en una reunión como esta. Levánteme su mano. ¿Alguien? Gloria a Dios, bienvenido. Todos ellos fueron bienvenidos hace rato. Yo les doy la bienvenida, es un gusto conocerles. Este mensaje está preparado para ustedes, pero todos los demás, ¿qué pasa, pastor? También Dios nos va a hablar, porque la palabra de Dios, acuérdense que es como una espada de doble filo, ¿verdad? Surte un efecto tanto para unos como para otros, así de que también la palabra de Dios nos va a hablar a todos nosotros, aun cuando el mensaje tenga la esencia y la consistencia de dar un mensaje evangelístico para aquellos que quieren y necesitan conocer al Señor. Y por eso le he titulado a este mensaje el plan de Dios para la humanidad, para que lo veamos de manera general y podamos permitirnos en nuestro corazón, en nuestro entendimiento, poder en esta mañana conocer lo que está en el corazón del Señor, lo que está en la mente de Dios. Yo le voy a pedir que me ayude muy brevemente. Vamos a orar para que Dios tome mi vida y yo pueda ser ese canal para que su bendición pueda llegar a su vida y el mensaje tal cual yo lo comparta sea lo que Dios quiere y no lo que yo intente decirle. Señor, oro en el nombre de Jesús para que tomes este momento, Señor, que tu Espíritu Santo ya esté en control de mi vida, esté tomando todo el sentido de la palabra que vamos a compartir para que pueda llegar al corazón de aquellos que necesitan conocerte, aquellos que necesitan recordar que tú eres un Dios bueno, fiel y misericordioso. Úsame de tal manera que el mensaje, Señor, sea claro, sencillo, pero que tenga el contenido de lo que tu Espíritu Santo quiere darnos. En el nombre de Jesús tendré el cuidado de darte la gloria y la honra hoy y siempre. Y todos decimos amén, amén. Muy bien, el plan de Dios para la humanidad. Hay varias cosas que podemos nosotros tomar como una referencia, como un ejemplo de cuánta necesidad hay en este mundo del Dios verdadero, del Dios de Abraham, del Dios de Isaac, del Dios de Jacob, del Dios de la Biblia, es del que yo le vengo a hablar, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Detenernos en este momento para empezar a hablar si existe o no, si es verdad o no, si la Biblia es cierta o no, si lo que escribieron esos hombres fue invento de ellos o no. No es el momento ni es el tema. Yo voy a dar por sentado que todos los que estamos aquí creemos en Dios y que queremos que Él nos hable. Yo voy a dar por sentado eso y espero que las preguntas que usted tenga, conforme el mensaje avance, el Espíritu de Dios las use para poderle ayudar a usted a responderlas y pueda fortalecer en usted la convicción de que Él es real. Cuando nosotros miramos, y hablo desde la perspectiva de la ciudad, desde luego del estado y del país donde yo vivo, pero creo que es muy parecido en todo lugar. Cuando uno mira la condición en la que se encuentra el ser humano, cuando uno mira cómo hay seres humanos que pueden ser capaces de atentar contra la vida de otro ser humano, atentar contra la vida de otro ser humano, abusando de él, dañándolo, o a un nivel más grave, estar dispuestos a mutilar una parte de su cuerpo. Cuando uno mira niños y niñas en el abandono, cuando uno mira jóvenes perdidos en la droga, jóvenes perdidos en el alcohol, cuando uno mira familias que se están destruyendo, uno se hace la pregunta, quien no conoce a Dios, ¿por qué? No es justo, no se vale, no es posible. Y uno empieza a enojarse con el sistema, empieza a enojarse con la sociedad, empieza a enojarse con toda esa maldad, uno empieza a endurecer su corazón. Entonces cuando alguien viene y te habla de Dios, cuando él intenta hablarte de Dios, a muchos les pasa, le repito, estoy hablando desde la perspectiva de la ciudad y estado y del país donde yo vivo,
tal vez pase aquí, no lo sé. Yo le hablo desde mi perspectiva. Cuando les hablas de Dios hay una resistencia. Porque entonces dice ese joven, dice esa niña que fue abusada, ese joven que su padre lo abandonó, ese joven que su familia está destrozada. ¿Y dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios si es que existe? ¿Y dónde estaba cuando me abusaron? ¿Y dónde estaba cuando me dañaron? ¿Y dónde estaba cuando yo pasé lo que pasó? ¿Y dónde estaba cuando me quedé solo? ¿Y dónde estaba cuando clamé para que mi madre sanara? ¿Y dónde estaba? Y empezamos a formularos una serie de preguntas. Desde luego yo estoy entendido que yo no voy a resolvértelas jamás, nunca, todas esas preguntas. Pero quiero con este mensaje, con la ayuda de Dios, dejar en tu corazón que sí hay un plan de Dios para la humanidad. Que sí hay algo mucho mejor que lo que nuestros ojos miran, que lo que estamos nosotros mirando y experimentando. Y como pastor, cada situación que tenemos que escuchar que pasa, uno dice, wow, pareciera como que si Dios está ajeno de toda situación. Y la realidad es que Dios nunca ha estado ajeno, sino que cada día Dios está más cerca. La pregunta es, ¿y entonces? Bien, yo quiero con este mensaje tratar de darle algunas herramientas para que usted pueda reflexionar, sentarse a pensar, no tan solo en este momento con el mensaje, sino cuando usted llegue a su casa y le ayude esto en algo. Primer punto que quiero dejar en tu corazón: el plan de Dios para la humanidad incluye algo. Y lo primero quiero partir de aquí. Él quiere restaurarlo a la condición original cuando Él creó al hombre en el huerto del Edén. Dios quiere restaurar la vida del hombre a lo que originalmente, a lo que Dios en el principio tuvo en su mente y en su corazón. ¿Y qué es lo que Dios tuvo en su mente y en su corazón cuando decidió crear al hombre? ¿Y a qué me refiero cuando yo digo que lo primero que Dios quiere hacer dentro de su plan es restaurar la condición original del hombre? Mira, Dios en el principio dotó al hombre de facultades nobles, dotó al hombre de un entendimiento bien equilibrado. Cuando Dios creó al hombre y estaba en su mente y en su corazón cómo sería, Dios veía, e incluso así fue en los primeros momentos de la vida del hombre, un hombre perfecto. Cuando digo hombre me refiero a la creación humana. Un hombre perfecto en armonía con Dios, en una armonía con Dios perfecta. Un hombre en una relación sana, en una relación saludable con Dios. Un hombre lleno de la vida de Dios. Eso era lo que estaba en el pensamiento y en el corazón de Dios cuando creó al hombre. Repito, una nobleza, una pureza en el pensamiento y en el entendimiento de aquel hombre que creó. Una comunión perfecta y una armonía excelente entre Dios y el hombre, de tal manera que podían tener una relación genial, maravillosa, fantástica, donde no había lugar para todo lo que te decía hace un momento. Cuando tú miras la condición de la humanidad, está completamente, diametralmente opuesta a lo que estaba en el pensamiento de Dios cuando creó al hombre. La pregunta entonces surge: ¿qué termina por pervertir esas facultades en el corazón del hombre? ¿Por qué el hombre se volvió tan malo? ¿Por qué el ser humano? ¿Por qué es así? ¿Por qué hay hombres capaces de abusar de una menor? ¿Por qué hay hombres capaces de tomar la vida de otra persona y tratarla como nada? ¿Por qué? ¿Qué sucedió? Si Dios en su pensamiento cuando creó al hombre estaba la idea de que hubiera una armonía perfecta entre Él, un Dios bueno, santo, justo, con un hombre creado por Él, pero que pudiera estar en armonía con Él. ¿Qué fue lo que terminó pervirtiendo? Y yo quiero que vayas a Génesis capítulo 2 para recordar un poquito algo de lo que tú has oído
Y ruego a Dios que lo que la palabra de Dios hable nuevamente a tu vida te dé otra perspectiva a la que ya tienes y se sume a lo que tú ya conociste. Génesis 2, 16, 17. ¿Qué terminó pervirtiendo estas facultades? A la luz de este versículo que voy a leer y a lo que puedo entender, el egoísmo terminó debilitando el diseño original del hombre y terminó provocando que el hombre con su propia fuerza intentara hacer las cosas y no pudo resistir el poder del mal que lo sedujo, no pudo resistir el poder del mal que lo tentó, no pudo resistir porque el primer hombre cometió el primer y gravísimo error: confiar en sus propias fuerzas, confiar en que él podría enfrentarse a la situación a la que estaba siendo expuesto. Génesis 2, 16 y 17. Veamos qué fue lo que dijo Dios. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Porque el día que de él comieres, ¿qué le dijo Dios? ¿Qué le advirtió? Ciertamente morirás. ¿Qué quiere decir esa palabra, ciertamente morirás? Quiere decir que lo perfecto, lo armonioso, lo sano, lo saludable, lo que era lleno de vida de Dios en el hombre, corría el riesgo de perderse si el hombre elegía, confiando en su propio entendimiento, decidir qué hacer con su vida. ¿Y qué terminó sucediendo? Capítulo 3 de Génesis, versículo 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Primero empieza un diálogo engañoso, empieza una conversación con una mala intención. Así es como empieza a dañarse todo lo que originalmente Dios quiere con el ser humano, con un engaño, con una mentira, con una distorsión del concepto de lo que Dios es. Y dice en el versículo 2 en adelante: y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Ya empieza a gestarse una contaminación en el diseño original de Dios con el ser humano, porque la mujer agrega una palabra que Dios no dijo. Y le dice: no, Dios dijo que no lo tocáramos y que no comiéramos. Y si usted lee en Génesis 2, 16 y 17, Dios no le dijo que no tocaran, Dios le dijo que no comieran, porque si comían iban a morir. Y continúa la historia. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: no vas a morir, solo que sabe Dios que el día que comáis de ese fruto, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Lo que hoy está pasando con la humanidad es que la humanidad se ha olvidado de tener una relación sana, saludable con el Dios que la creó con un propósito específico de estar en una relación perfecta con Dios, en una relación fortalecida y bendecida por Dios, donde todo era una bendición y donde no había lugar para el mal. Pero hoy el ser humano, en cualquier lugar, hoy el ser humano es incitado para que él mismo se forme un concepto y una cosmovisión de la vida y de Dios, de que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el que creó el cielo y la tierra, no es necesario, porque el hombre ha permitido el engaño y la mentira de que él mismo puede ser su Dios y él mismo puede resolver solo, sin la ayuda de nadie y mucho menos de un ser mayor y supremo como Dios, lo que acontece en su vida.
Ese es el problema de la humanidad, porque a partir de este instante empezó a contaminarse lo que originalmente Dios quería que fuera el hombre. Y dice en el versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar, ¿qué cosa? La sabiduría. Ya empezó a avanzar el deterioro, la contaminación, empezó a destruirse la nobleza, empezó a distorsionarse el diseño de Dios, la idea de Dios original empezó a contaminarse cuando la mentira, el engaño empezó a introducirse en los pensamientos y en el entendimiento de la mujer, y empezó a mirar ese árbol como un árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y terminó tomando de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Es muy sencilla la palabra egoísmo. La palabra egoísmo significa lo siguiente: ego significa yo, y el sufijo ismo significa sistema o gobierno. Egoísmo significa el gobierno del yo, el gobierno del yo. Y ese es el problema del ser humano. Y eso fue lo que inició destruyendo lo que estaba en el pensamiento de Dios, el gobierno del ser humano, haciendo a un lado el gobierno de Dios. El hombre diciendo: no es cierto lo que Dios dijo, no es verdad que vamos a morir. La realidad es que Dios quiere que sigamos sus reglas, Dios quiere que sigamos su gobierno, porque Él es un Dios que quiere tenernos aquí, y por lo tanto yo soy una persona libre, yo soy una persona que puede decidir por mí mismo. Y eso es muy cierto, eso es una verdad y una de las más poderosas que existen sobre la faz de la tierra. Tener la libertad de decir y decidir qué ser y qué hacer con mi vida. Pero esa tiene una consecuencia eterna cuando se trata de reconocer nuestra necesidad de Dios. Y el gobierno de Dios fue echado fuera de la vida del hombre. Y entonces el hombre empezó a establecer su propio gobierno. Mi amado hermano, mi amada hermana, amigo, amiga que estás por primera vez en este lugar y escuchando este mensaje, y si hay alguien en la transmisión escuchando por primera vez este mensaje, el problema de tanta maldad sobre la faz de la tierra, el problema de tantos hombres perversos que están dispuestos a hacer algo contra otro ser humano, es que han echado fuera de su vida el gobierno de Dios en ellos, y han permitido que su propio gobierno, el de ellos mismos, el de yo, prevalezca sobre toda circunstancia. Cuando el hombre dejó de sujetarse al gobierno de Dios, en esta historia que estamos leyendo, el hombre cayó. Cuando nosotros dejamos que toda esa idea, todo ese concepto, que muchas veces esas ideas y esos conceptos que nos están golpeando van en contra de lo que Dios diseñó, y nosotros permitimos que eso termine gobernando nuestra vida, cuando va en contra de lo que Dios diseñó, eso es lo que trae la ruina del ser humano. Eso es lo que trae la perdición del ser humano. Y cuando los primeros hombres cometieron ese error, entonces el pecado entró al mundo, el pecado entró a la humanidad, y entonces el hombre, el ser humano, desde ese día y hasta el día de hoy, se convirtió en un ser cautivo, cautivo del pecado y cautivo y presa del enemigo, porque dejó de lado el gobierno de Dios. Y hubiera permanecido así para siempre si Dios no hubiese intervenido de manera especial. Y aquí viene la buena noticia. Gracias a nuestro Dios, porque Él tomó la iniciativa para que esa condición caída no nos tuviera cautivos, no nos tuviera
presos, sino que Dios decidió tomar la iniciativa. De un pasaje tomo esta verdad, pasaje bastante conocido por todos, Juan capítulo 3, verso 16, pero también vamos a leer el 17. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios no quería, no podía permitirse que su idea original se distorsionara. Por eso Dios tomó la iniciativa, por su amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo por Él. El pensamiento de Dios sigue siendo el mismo. La respuesta del hombre es lo único que puede cambiar nuestro destino. Dios sigue siendo el mismo. Así de que cuando veamos tanta maldad no digamos, ¿dónde está Dios? Dios sigue estando en su trono. Dios sigue reinando. Dios sigue siendo bueno. Dios sigue siendo misericordioso. Dios sigue siendo un Dios de amor. Lo que cambió es que el hombre decidió hacer a un lado el gobierno de Dios en su vida y decidió gobernarse él mismo bajo su entendimiento y su propia prudencia. Ese es el problema de la humanidad. Estar fuera o apartado del gobierno de Dios solo trae miseria y desolación. Y el hombre perdió esa dignidad de ser un hombre noble, una creación noble. Perdió esa dignidad, perdió esa inocencia, perdió aquel grande privilegio del que gozaba de estar en una armonía perfecta con Dios. Y prefirió buscar su propia sabiduría cuando tenía al Dios sabio. Prefirió seguir su propia prudencia cuando tenía a Dios de su lado. Y dice la palabra en Colosenses 2:3 que en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. En Dios. Y el hombre en Génesis quiso encontrar la sabiduría en su propio entendimiento. Pero eso solamente lo podemos encontrar en Dios, que es en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Por eso, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amigo, mi amiga, por eso te quiero decir lo siguiente: la solución a tu problema de tu matrimonio fracturado, de tu matrimonio roto, la solución a tu problema de adicción al alcohol, a la droga, la solución a tus problemas está en que tú restaures, decidas restaurar tu relación con Dios, decidas ponerte otra vez bajo el gobierno de Dios y ya no te permitas ser gobernado por tu propia prudencia, porque nuestra propia prudencia puede llevarnos a una dirección equivocada. Pero cuando nosotros decidimos entregarle a Dios nuestra vida y permitir que Él vuelva a gobernar nuestro ser, porque el asunto de que la maldad de nuestra vida se vaya está en que permitamos que Dios gobierne todo nuestro ser, gobierne nuestro entendimiento, gobierne nuestro corazón, nos dirija, nos guíe, nos instruya. Porque todos los caminos del Señor, todas las sendas que el Señor nos pone delante, siempre nos llevarán a cosas buenas. Siempre nos llevarán a la bendición. Y para ello tiene que haber un arrepentimiento. Tiene que haber un arrepentimiento. Tengo que reconocer que he estado lejos del gobierno de Dios y que necesito que Dios gobierne mi vida. Y entonces empezarás a prosperar, no tan solo en lo material y en lo económico, que todos lo deseamos. Empezarás a prosperar de manera integral en todo tu ser. Empezará a restaurarse todo lo que está roto, todo lo que está caído, empezará a restaurarse. Porque dentro del plan de Dios está restaurar a la humanidad a la condición original, la cual Él tuvo en su mente y en su corazón cuando creó al hombre. Y por eso es que tú miras a muchos que cuando
están viviendo una vida desordenada, desgobernada. Llegan a la iglesia, empiezan a congregarse. Tú dices: ay, es que este se convirtió en aleluya, por eso cambió. Ay, es que este es de los hermanos separados. Desde que está ahí llegando a la iglesia. No, no fue eso. Lo que llevó a ese hombre, a esa mujer, a restaurar las cosas fue Dios, fue Jesús. Fue la obra de Jesús en la cruz del Calvario, porque los pensamientos, los planes de Dios siempre son mejores que los planes y los pensamientos que nosotros tengamos. Dentro del plan de Dios, número 2, sigamos, está una vida en plenitud. Él mismo nos dice que Jesús nos advierte, nos alerta y nos dice de algo muy interesante en Juan 10:10, que el ladrón solamente vino para hurtar, matar y destruir. Y eso fue lo que hizo el ladrón en el primer día, en aquel tiempo cuando creó al hombre. Eso fue, el ladrón siempre va a hacer eso: tratar de robar, tratar de hurtar, tratar de destruir lo que Dios ama, lo que Dios diseñó. Y eso fue lo que hizo con el primer hombre. ¿Y qué te hace pensar que el diablo ya cambió? El diablo va a seguir intentando robar, hurtar y destruir todo lo que Dios ama y lo que Dios diseñó para que sea bendecido. Pero hay muy buenas noticias. Jesús dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Aunque haya un enemigo y un ladrón que trata de robar, matar, destruir, Jesús dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y yo le creo a Jesús, y yo le creo a Dios, y soy un testigo en carne propia de lo que estoy predicándote. Hasta que Él empezó a gobernar mi vida, mi matrimonio se restauró. Hasta que Él empezó a gobernar mi vida, el odio, el rencor, el resentimiento de mi corazón salieron. Hasta que Él empezó a gobernar mi vida, los deseos que me tenían controlado y que estaban dominándome, los deseos que me llevaban a destruir mi cuerpo, que llevaban a destruir mi relación matrimonial. Hasta que yo permití que Jesús gobernara en mi vida, fue que pude tener la fuerza para poder enfrentarme y vencer. Porque Él dijo: yo he venido para que tengan vida, y para que tengan vida y vida en abundancia. Él nos llama a los seres humanos a una vida en plenitud. No hay ninguna filosofía, no hay ninguna corriente filosófica, no hay ningún ser humano que se atreva a decirte lo que Jesús te dice: yo he venido a darte vida, yo te doy vida, yo te voy a dar vida, te voy a transformar, voy a hacer algo diferente en ti, voy a restaurar tu casa, voy a restaurar tu vida, voy a empezar a hacer una obra tremenda. No hay nadie, solamente Jesús. ¿Por qué cree que usted y yo podemos estar en una reunión en el trabajo, con la familia, hablando del tema que usted quiera? Puede estar hablando del Hare Krishna, puede estar hablando de la iglesia satánica, puede estar hablando de la muerte, puede estar hablando de la Virgen, y todo el mundo wow. Pero cuando dices tú: oigan, yo quiero decirles que hace días Jesús vino a mi vida y Jesús obró en mi corazón y algo está sucediendo. Ay, ya vas a empezar. ¿A cuántos nos ha pasado eso? El personaje más amoroso, el personaje más bueno, el personaje más digno, el personaje que sí dijo lo que dijo y se cumplió lo que dijo, es el más aborrecido, el más odiado, pero el único que te puede llevar a una vida abundante. Y mi mensaje no es defender a Jesús, Él no necesita que lo defendamos. Es con la intención de reflexionar contigo que Él tiene algo bueno para nosotros. Dice la palabra del Señor ahí en el Salmo 16:11, que Él nos mostrará el camino de la vida. Dice: me mostrarás el camino de la vida, me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. Wow, qué palabras tan hermosas.
Dile a Dios hoy, en esta mañana, sal de esta reunión diciéndole: Señor, muéstrame el camino de la vida. ¿Cuál es ese camino? Muéstramelo. Jesús dijo: yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Y todos los demás personajes filosóficos, ni siquiera ellos mismos saben cuál es su destino. Jesús sí sabe cuál es su destino, y Jesús sí sabe a qué destino llevarte. Jesús sí te puede asegurar algo, porque Él murió y resucitó, y Él dijo: el que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá, porque yo soy la resurrección y la vida. Y ese hecho es un hecho cumplido. Jesús nos puede dar vida. Y sabes, mi amado hermano, hermana, amigo, dice la palabra que todo lo bueno, porque somos buenos para criticar lo malo, pero escucha, todo lo bueno que puedas recibir viene de parte de Dios. Todo lo bueno que esté pasando en tu vida, todo lo bueno viene de parte de Dios. Dice la palabra en Santiago 1:17: todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios, nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Dios sigue amándonos desde el principio y nos ama como nunca, y nos amará por siempre. Dios es bueno desde el principio, hoy es bueno y seguirá siendo bueno. Dios es misericordioso desde el principio, hoy es misericordioso y seguirá siendo misericordioso. Él no cambia. Somos nosotros, los seres humanos, los que sí cambiamos. Pero ese Dios misericordioso, número 3, en su plan para llevarnos a esa plenitud de vida, también nos da lo que necesitamos. Nos da perdón. Necesitamos reconocer que necesitamos su perdón. Necesitamos que Él nos perdone. Reconocer que hemos estado lejos de su gobierno. Reconocer que hemos permitido nosotros gobernarnos con nuestro propio entendimiento. Vamos a permitir que ahora Él gobierne, y vamos a pedirle perdón, porque Él es un Dios que nos da perdón, y Él es un Dios que lo hace. ¿Sabes por qué? Porque Él se deleita en hacerlo. Él no nos resiste, Él nos esconde, Él no nos dejó a la deriva, Él no nos abandonó. Él es un Dios que se deleita en hacer misericordia. Dice Miqueas capítulo 7, 18 al 20: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham, la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. ¿Qué Dios como tú? ¿Qué Dios como el Dios nuestro, que se deleita en hacer misericordia? No te escondas, no te alejes, no huyas, no pienses que tu pecado, que tu maldad, que tu situación no tiene perdón. No, hoy Dios te dice: yo me deleito en hacer misericordia. Es un Dios que disfruta perdonar. Es un Dios que ama la misericordia. Acércate. Búscalo, clama, tómate fuertemente de su mano. Ya no luches, ya no batalles. Ven a Él, que Él es un Dios misericordioso y bueno, y se deleita en hacer lo que tú y yo necesitamos. Dalo. ¿Y por qué no me lo da? Si Él se deleita, porque Él es un caballero y Él no va a forzar nada hacia ti mientras tú no quieras. Pero cuando tú vengas delante de Él y le digas: necesito tu perdón, en ese momento la misericordia de Dios se derrama sobre tu vida, y en ese mismo instante Dios te perdona.
Y no necesitamos irnos de rodillas kilómetros para llegar a algo. No necesitamos hacer ninguna manda, no necesitamos hacer ningún pacto con algo malo. Simplemente necesitamos reconocer que el Dios de misericordia nos está otorgando misericordia y necesitamos reconocer nuestra necesidad de Él. Cuarto, dentro del plan de Dios, salvación. Dice la palabra en 1 de Timoteo 2:4. Dios desea que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios desea que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Eso es lo que Dios está esperando. Dios ha estado esperando por ti, amigo, amiga. Dios está esperando que tú te acerques. Él tiene un plan y su plan es darte salvación, y Él ya lo inició hace 2000 años cuando envió a Jesús a morir en la cruz del Calvario por ti y derramar su sangre preciosa para ofrecerla como un sacrificio vivo, santo, y entrar al cielo y decirle al Padre: Padre, esta es mi ofrenda, este es mi pago para que toda la humanidad pueda ser salvada. Este es mi pago. ¿Es suficiente? Claro que es suficiente. Tan solo una gota de la sangre de Jesús, pero Él derramó toda su sangre, porque su plan es salvarte. Su plan es que todos nos salvemos. Número 5. Y dentro de su plan, para que tú puedas vivir en la plenitud, para que tú puedas vivir en esa vida de bendición, y esto, iglesia, también para nosotros que conocemos a Jesús es fundamental. Él nos promete algo: que disfrutemos la comunión de su Espíritu Santo, porque sin la ayuda de su Espíritu Santo sería imposible. Sin la ayuda del Espíritu Santo, todos los que hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador no hubiéramos podido lograrlo, porque el Espíritu Santo estuvo convenciéndonos para hacerlo. Nos convenció de pecado y nos hizo ver nuestra condición, nuestra realidad, y eso nos incitó y nos impulsó a acercarnos a Dios y decirle: Dios, es verdad. Algunos tardamos mucho más que otros, o tal vez unos tardamos mucho menos que otros, pero Dios siempre nos ha perseguido. Yo recuerdo, aquí está mi hermano Beto. Beto, levanta tu mano, si quiere le pregunta al rato. Yo recuerdo cuando éramos niños, que vivíamos en casa todavía como niños con papá y mamá, que venía el famoso compadre. ¿Te acuerdas, Beto? Un pentecostal. Vivíamos en un departamento, pero para que llegaran a nuestro departamento, los que iban a nuestro departamento tenían que pasar por un pasillo largo, porque nuestro departamento era el del fondo. Y tal como están las puertas del auditorio aquí, así estaban las puertas de nuestro departamento, de tal manera que había necesidad de recorrer un pasillo más o menos de este largo. Y cuando estábamos sentados en la sala viendo la tele o platicando, todo lo que pasaba en el pasillo y con todos los departamentos, no es que anduviéramos de chismosos, nos enterábamos, porque pues ahí veíamos todo. Oye, el vecino salió correteando a la vecina, oye, el hijo esto y el otro, oye, eso. Pero también cuando llegaba el compadre, entonces todos corrían porque venía el compadre. Era fácilmente identificable el compadre: manga larga, camisa de manga larga, corbata, pantalón bien vestido, zapatos boleados y su Biblia bajo el brazo. Identificable el compadre, aunque estuviera lejos. Ahí viene. Entonces todos: córrele, 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 ahí viene. Y mi hermana, que es discapacitada, ella está discapacitada de la cintura para abajo, o sea, ella no camina, ahí hay que ayudarla para que camine, o cargarla o subirla a la silla. Ayúdenme, ayúdenme, ayúdenme. Y todos corrían. ¿Quién cree usted que se chutaba todo el verbo? Mi hermana. Beto, ¿quién fue la primera que se convirtió?
Alguien dijo gloria a Dios. Exacto, gloria a Dios por ese compadre. Bendito compadre. ¿Ya ve que sí sirven los compadres? Sí. Dios permitió que el evangelio entrara a nuestra familia por ese hombre que estuvo insistiendo. A muchos nos llevó mucho tiempo. Le hablo cuando éramos niños. Yo llegué a la edad de 20 años. Pasaron más de 10 años. Pero llegó mi momento. Llegó ese día en que entendí. Porque yo decía lo que tal vez muchos de ustedes decían: están locos, fanáticos, religiosos, son una secta. Y lo que siempre dice uno: te van a sacar el dinero ahí nada más. ¿Para qué vas? Porque yo también lo dije, no crean. ¿Sí? Y mire dónde estoy. Y mire lo que soy. ¿Sabe, hermano? No se enoje, hermano. Sí, está bien enojado, hermano. El Espíritu de Dios estuvo ahí trabajando. Entonces yo no sé cuánto tiempo te llevó. El punto al que quiero llegar es que el Espíritu, dice la Biblia, es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Y tal vez te pase lo mismo que nos pasó a muchos. Yo también me sentaba allá atrás, me paraba en la puerta y decía: estos están bien locos. Porque yo miraba, por mi contexto religioso, yo miraba a qué le oraban, yo miraba a quién se dirigían y yo no veía nada. Pero yo veía que la gente estaba con las manos en alto, estaban llorando, algunos postrados, otros danzando. Y yo decía: estos están, pero el Espíritu Santo estaba trabajando. Porque el Espíritu Santo convence del pecado. Y quiero ir terminando con esto. No sé si me ayuda alguien ahí fondeando con el teclado. El problema, si Dios tiene esos planes, pastor, usted dice que Dios quiere restaurar a la humanidad a su condición original, a esa nobleza. Usted dice que Dios quiere dar salvación. Usted dice que Dios quiere dar perdón. Usted dice que Él da su Espíritu como una garantía de que sus promesas serán una realidad. ¿Y por qué todo sigue igual? Por lo siguiente: porque el problema del ser humano es, número uno, su necedad. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Pero cada uno se había vuelto atrás y todos se habían corrompido. Y no hay quien haga lo bueno. No hay ni aún uno. Solo hay uno. Solo hay uno que ha hecho lo bueno. Solo hay uno que ha agradado por completo a Dios. Solo hay uno que ha cumplido perfectamente el plan de Dios. Solo hay uno que ha capturado la idea completa de Dios. Solo hay uno, y se llama Jesús. Por eso es el único que puede atreverse a decir eso: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino al Padre. Yo soy la vida que necesitas. Yo soy la verdad que buscas. Pero la necedad del ser humano, al menos allá en la ciudad donde yo soy, los orilla a buscar respuestas en la brujería, los orilla a buscar respuestas en el alcohol, los orilla a buscar respuesta con la hechicería, con el espiritismo. Los orilla, los impulsa a buscar lo que su alma anhela, lo que su espíritu anhela, lo que todo su ser clama. Porque hay algo que Dios puso en la vida del ser humano: la necesidad de algo eterno. En todos los seres humanos Dios puso el sentido de la eternidad, el sentido de poder encontrar algo
mucho más grande y mucho mayor que él. Dios puso eso, pero el hombre lo busca erróneamente. Y entonces te sientas con ellos y los escuchas y te dicen: ya me cansé, ya no más. Estuve buscando en la brujería, en la hechicería, me metí en esto, en lo otro, me hice esto, me puse esto otro, compré este objeto, pero sigo igual. Pero cuando los llevas a reconocer su condición y su necesidad de Dios, y los llevas a abrirle su corazón a Jesús, hay unas liberaciones impresionantes. Y terminas mirando ese rostro de esa persona desencajado, con una cara de amargura. Miras cómo la vida de Dios transforma en segundos el rostro de alguien. Porque no estamos hablando de algo filosófico, algo hueco, algo banal. Estamos hablando de algo eterno, verdadero y cierto y poderoso. La dureza del corazón es el otro problema del ser humano. ¿Por qué? Por experiencias dolorosas del pasado. Porque tal vez tuvo un familiar que se congregaba en una iglesia cristiana, evangélica, y escuchó cómo hubo maltratos, abusos, hubo infidelidades, hubo mal testimonio. Y entonces esa persona crece con su corazón endurecido y resiste todo lo que tenga que ver con religión, todo lo que tenga que ver con Dios, todo lo que tenga que ver con iglesias cristianas, todo lo que tenga que ver con hermanos, pastores, porque tuvo una experiencia difícil. Y lo entiendo, pero también Dios tiene algo para ellos. Dios te dice: yo sigo siendo el mismo. Hello. Ay, ya aprendí otra palabra en inglés, mire. 3 palabras llevo. Y apenas 3 días. Si me quedo 365 días, 365 palabras voy a aprender. Yo creo que me quedo aquí un año. No vayan a escuchar allá en Veracruz. Está aquí conmigo, hermano. Tal vez la dureza del corazón porque tuvo una niñez difícil, porque viene de un fracaso, porque viene de una infidelidad, porque tal vez oró, rezó o clamó a su manera a Dios para que hiciera un milagro en su papá, para que no muriera, y su papá terminó muriendo cuando él era un adolescente. Y entonces su corazón se endureció y dijo: no, Dios no existe porque no me sanó mi papá. Por tantas y tantas cosas, el corazón se endurece. Pero ¿sabes qué es lo hermoso? Dios cambia esos corazones de piedra por corazones de carne. Y esos hombres y esas mujeres, cuando vienen a Jesús, que tienen ese corazón duro, se convierten en personas bien lindas, amorosas, misericordiosas, compasivas, bondadosas. Hay un cambio tremendo. ¿Sabes por qué? Porque arrepentimiento significa darle un giro a nuestra vida de 180 grados. Arrepentimiento significa venir en esta dirección, bajo mi gobierno, bajo mi idea, bajo mi entendimiento. Y cuando Jesús viene y lo conozco, me arrepiento de esa ruta, cambio la dirección 180 grados y ahora corro a los brazos de Jesús, corro a los brazos de papá, corro a los brazos de Dios, y Él me da de su bondad, me da de su misericordia, y me empieza a ser un hombre feliz, me empieza a ser una mujer feliz, me empieza a ser el hombre más bendecido, la mujer más bendecida, que eso rebosa. ¿Hay algunos de esos aquí? Ajá. Eso es lo que quiere hacer contigo el Señor, amigo, amiga. El pecado es el otro problema. Por eso hoy el Señor te dice que dentro de sus planes está el darte perdón. De hecho, Él mismo dice cuál es el problema. Eclesiastés 7:29 dice: he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Concluyo en esta tarde: ¿qué hacer? Si me ayudan, si son tan amables, pueden ponerse todos de pie. ¿Qué hacer? Primero, número 1, amigo, amiga, iglesia, reflexionen
en su estado actual. Porque si no reconoces tu condición actual y si no reflexionas en que algo no está ordenado bajo el gobierno de Dios, pues no vas a arrepentirte de nada. Por eso reflexiona en tu condición actual. Y si encuentras que algo está fuera del orden de lo que Dios quiere para tu vida, arrepiéntete. Número 2, acepta el plan de Dios para tu vida. El plan de Dios es el mejor. Número 3, acércate y toma de Él. Todos aquellos personajes de la Biblia, mujeres, hombres, que corrieron a buscar que Jesús obrara un milagro, todos ellos tuvieron que ir y correr hacia donde Jesús. Y Jesús no desechó a nadie. Algunos solo con su mirada eran tocados. Algunos que venían buscando perdón porque eran condenados por otros, Jesús los envió libres de condenación, los envió perdonados y empezaron a vivir una vida diferente. Otros que vinieron a los pies de Jesús pudieron encontrar sanidad, pero todos ellos corrieron hacia donde Jesús. Hoy Jesús se pasea en medio nuestro, anda entre las filas. Jesús está aquí. Corre a Él, acércate. Número 3, acércate y toma de Él. Número 4, decide creerle, decide seguirlo y decide permitirte. Ordena a tu alma, ordénate decirte a ti mismo: ya basta de ser gobernado por mi propio entendimiento. Quiero que tú me gobiernes, Señor, porque eso me va a llevar a mejores cosas. ¿Qué sucedió con todos aquellos personajes que se acercaron buscando a Jesús? Sanidad, salvación, perdón. Todos se regresaron con una respuesta favorable. Todos. Yo no soy Jesús. Yo sé que Jesús está aquí y sé que Él obra y trabaja de manera distinta. Pero hay una cosa que sí te puedo asegurar. Una: si tú corres a Él, te acercas a Él hoy, tomas la decisión de venir a Él, una cosa sí te aseguro: te vas a llevar algo. Te vas a llevar la paz que nunca jamás en tu vida has tenido. Esa sí te la aseguro que te la llevas. Y vas a salir como que caminando en las nubes. ¿Qué me pasa? Porque eso es lo que hace la paz de Dios. Quita toda carga. Paz no es ausencia de problemas o dificultades. Es la tranquilidad y la confianza de saber que estamos en las manos de un Dios bueno y misericordioso. Y eso lo dijo Jesús. Juan 14:27. Cristo dijo estas palabras que siguen siendo aquellas que retumban en la eternidad. Fum, 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 fum. Y pasarán los siglos y los siglos y los siglos, y será: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Eso sí te lo aseguro, que te lo llevas hoy. Te lo aseguro. Y quiero terminar haciendo una oración y un llamado. Las palabras más amables, las palabras más hermosas que Jesús haya dicho sobre la faz de la tierra: vengan a mí, vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. Las palabras más amables que un ser sobre la faz de la tierra haya dicho, las dijo Jesús: vengan, que yo los haré descansar.
Cerramos nuestros ojos y hacemos una oración. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Todos, iglesia, orando conmigo, por favor, intercediendo a favor de esta casa, a favor de la gran cantidad de decenas y decenas y decenas, y el día de mañana centenas, y en un futuro miles de personas que vendrán a Jesús a través de la unción de esta casa. Todos orando, intercediendo. Y a mis amigos que en esta mañana están aquí con nosotros, yo los invito a que vengan. Que el hermano, el amigo que los invitó, lo traiga. Ven a Jesús, quiero orar por ti, ven aquí al frente. Ven, dice Jesús, vengan a mí los que están trabajados y cargados. Vengan. Yo te invito. Ven. Quiero orar contigo. Yo esto lo hice el 5 de mayo de 1991. El 5 de mayo de 1991. Espero no echarle a perder a los que están con la cámara lo que voy a hacer. Quitarme de la imagen. Ven, cierren sus ojos y oremos. Ven, amigo, ven, amiga. Y si hay alguien que dice esta palabra que hoy el Señor habló, a mí me bendijo y yo quiero venir a Jesús, ya no para recibirlo como mi Salvador, porque ya lo tengo, pero quiero recibir esa paz que Él dice. Y ven, yo quiero orar por ti también. Ven aquí al